Buenas tardes, Carlos Rubio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ismael, ¿cómo estás? Todo muy bien por aquí. Ok, entonces me dijiste que estaba como bajando de frío y eso, me dijiste. Óyeme, qué bueno de estar así en verano. Bueno, no hace frío, pero la temperatura está como a 60 grados, o sea, 16. Bueno, Muy buena temperatura. oye, Carlos, bueno, déjeme decirle primero a nuestros radio oyentes que hoy estamos hablando con Carlos Rubio Albert, que es un escritor originario de Cuba. Y vamos, 16 grados centígrados en 16 grados centígrados o Fahrenheit. No, centígrados. Bueno, centígrados, oye, ya un poco de friecito, pero la gente ya se está muriendo con 16 grados centígrados. Aquí no se nada. Con 16 yo estoy en mangas de camisa y... Sí, claro. Aquí la gente está en la playa con 16 grados centígrados. Óyeme, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos a Carlos Rubio Albert, y como ya les dije, un escritor originario de Cuba. Su obra en inglés y en español ha aparecido en las antologías 20 cuentistas cubanos, Cuban American Writers, Distant Boys, Narrativa y Libertad y Motu Propio. En 1989 su novela Quadrivium obtuvo el Premio Internacional de Novela Nuevo León. Ha sido 2 veces finalista en el concurso literario Letras de Oro. En el 2004 la revista Forward Author de Forgotten Objects y de la novela Doble Filo. Finalista en el concurso literario Reinaldo Arenas 2018. Y su última novela, de la que queremos hablar ahora, es Saga. Carlos, ¿qué nos puedes contar cómo surgió esta novela Saga? La novela Saga es posiblemente la que tenga una historia más interesante de todas mis novelas. Cuando yo terminé de escribir esa obra, la envié al concurso internacional de novela Nuevo León, patrocinado por la editorial Castillo. Eso fue en el año 1988. Y entonces la novela resultó ser una de las 3 finalistas, pero no la ganadora. El premio, como acabas de decir, lo obtuve al año siguiente con la novela Quadrivium. Pero volviendo a Saga, en vista de no haber resultado ganadora en el premio de Nuevo León, la envié al premio Letras de Oro, que en aquel entonces patrocinaba la Universidad de Miami. Y también la novela Saga resultó una de las 3 finalistas, pero no la ganadora. Entonces me puse en contacto con una casa editora en la ciudad de Nueva York que se llamaba Viña Books. Y digo se llamaba porque ya la casa no existe. La novela se publicó en Viña Books en New York, pero poco después la directora de esa casa murió y el negocio cerró. Y entonces desde aquel entonces la novela se encontraba completamente agotada, no se podía comprar a no ser un ejemplar de segunda mano. Y hace cuestión de meses yo me puse en contacto con la casa Alféizar en España y les propuse la novela. Y ellos me dijeron que sí, que la enviara para evaluarla. Y entonces a ellos les gustó mucho y decidieron publicarla, lo cual se llevó a cabo en junio de este año. Y esa es la historia de Saga. Pero ¿piensas que la temática es diferente a algo de los otros libros anteriores, como Doble Filo, que fue la novela con la que concursaste en el premio literario Reinaldo Arena 2018? Saga es una novela difícil.
difícil en diferentes sentidos. Número uno, en la cuestión del idioma. Es un idioma neobarroco, son frases complejas. También la estructura de saga. Hay pasajes o frases que se repiten, se reciclan, pero adquieren un contexto, un significado diferente según el contexto donde se encuentren. Y esa es una de las dificultades de leer saga, que es como tal vez casi como un laberinto, y en ese laberinto el lector se tiene que ir abriendo paso y hasta a veces, me imagino yo, retroceder para retomar el rumbo que había perdido. Y óyeme, ¿qué crees de, esperamos, leer saga, ¿no? Pero saga se puede adquirir en cualquier librería, sobre todo en España, y también se puede encontrar online, se puede encontrar en Amazon o Barnes & Noble o todas las tiendas donde se venden libros electrónicamente. Oye, recuerda que aquí en el este de Estados Unidos las librerías en español grandes como Lectorum, Las Américas, desaparecieron hace rato. En Amazon sí, pues, por suerte existe Amazon, que siempre podemos llegar a ella. Pero ahora, ya que estamos hablando de Amazon y toda esa gran cantidad de revistas online, ¿qué me puedes tú decir de esa proliferación literaria que ha traído? Yo creo, Ismael, que tiene puntos buenos y tiene puntos malos. Puntos buenos porque ahora los autores tienen mucho más acceso a una vía para llegar a un público. O sea, una persona que escriba una novela, un libro de cuentos, ensayos, un libro de cocina, puede inmediatamente subirlo en Amazon y ese libro está accesible a todos los lectores en todas partes del mundo. O sea que eso es un punto bueno. Y también existe un punto malo, y es como ya publicar se ha convertido en algo mucho más fácil, la proliferación que existe de libros es tan inmensa que entonces el lector se siente abrumado por la cantidad tan grande de libros y la selección que existe en el mercado. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Pero si tú analizas, siempre ha habido una gran... Si empezamos a contar desde allá de este viejo que yo no lo pude conocer en persona, creo que se llamaba Homero, en adelante lo que se ha publicado es mucho, ¿tú comprendes? Siempre hay una gran selección en el mercado. Ahora, momentáneamente hay más a través del mundo online. Pero a mí me encanta Amazon, porque mira, yo he publicado del año 82, que publiqué la Hostería del Tesoro, que la publiqué en Las Américas, que es librería que cerró 2 o 3 años después. En adelante, esa media docena de editoriales nunca me han pagado derechos de autor, a pesar de que compré tu libro, pero yo ni me enteré de que lo habían comprado. No pagan derechos de autor todas esas editoriales pequeñas, medianitas. Por ejemplo, la editorial Portilla, que fue la última editorial seria, ¿no? Verdadera, que yo traté con ellos. Bueno, el editor lo cogieron asaltando un banco en diciembre del 2012. Pero como él, es decir, tenía lo que publicaba era en Amazon las obras,
y después, bueno, las compraba y las vendía por ahí, es decir, en las ramificaciones que tenía la editorial. Sí. Bueno, no llegó a pagarme porque, bueno, él lo cogieron preso asaltando un banco, como te digo, ya creo que está allá afuera, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues en esa nunca recibí un centavo, por una razón, por otra. Y claro, Amazon tiene mucha seriedad. Los libros sobre papel los envían mensualmente. Los digitales te lo envía inmediatamente. Un día, 2 días. Me pagan 50 centavos, 35, 15 centavos. A veces me llegan de 20 centavos y yo no sé de dónde salió 20 centavos. Eso debe ser, porque recuérdate que Amazon tiene una docena de sucursales, pudiéramos decir, desde la Amazon.com hasta la .es, .it y .ef, todo eso. Y entonces, y por ahí sigue, parece que sigue. La última vez que vi tenía como 13. Efectivamente, Amazon es una empresa tan grande y es por eso que tiene que ser muy seria y cumplirle a todos los autores que han publicado en Amazon. ¿De acuerdo? Sí, y bueno, yo te voy a decir, los libros son de gran calidad y pagan derechos de autor, que las otras no lo hacen, excepto, bueno, las grandes como Planeta, todas esas grandes, sí, ¿no? Es decir, Alfaguara, sí, pero todas las medianas y pequeñas, esas no pagan nada. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que me gusta tratar con la gente de Amazon. Sí. Pero, óyeme, alejándonos un poquito de los libros nuestros, que ya son un montón, por eso estamos hablando largo rato, sobre tu mesita de noche, ¿qué libro tienes para leer ahora? Bueno, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Uno de mis autores favoritos siempre ha sido Severo Sarduy, cubano, y que se radicó en Francia. En este momento yo estoy releyendo la novela Maitreya de Severo Sarduy, y Maitreya trata de la reencarnación de un monje tibetano. Una obra completamente neobarroca, y Sarduy era un escritor único, incomparable. Bueno, Severo Sarduy no solo era un escritor único, era también una persona única. Tú sabes que quien me guardó mis 3 primeros libros que yo saqué de Cuba a través de los contactos de Reinaldo Arena en los años 70 y los mandó a París, a Severo Sarduy, y Severo Sarduy me guardó esos 3 manuscritos hechos en máquinas de escribir muy pobremente. Él me los guardó durante años, porque el primero, por ejemplo, venía ya es decir, desde el año 68, 70, después publiqué Alicia en las Mil y una Camas en los 70 y pico, y allá por el 78 publiqué La Hostería del Tesoro. Bueno, hablando de Sarduy, déjame hacerte una anécdota. Hablamos hace un rato de la novela Quadrivium, que recibió el Premio Internacional de Novela Nuevo León en el año 89. Por aquel entonces yo le envié un ejemplar de Quadrivium a Sarduy y le dije que a mí me interesaría muchísimo publicarlo en Francia, en traducción al francés. Y yo aquí conservo en mi biblioteca las cartas que me escribió Sarduy diciéndome que sí, que él me iba a ayudar en ese proceso, pero como todos sabemos, Sarduy murió en el año 1993. Y ya yo sospecho que cuando él recibió mi correspondencia ya se encontraba enfermo.
así que de ese proyecto no surgió nada. Bueno, igual de las novelas, las 3 novelas que yo te dije que saqué a través de Reinaldo Arenas, él me escribió, me dijo que le habían gustado mucho, muy originales, etcétera. Cuando ya yo llego en los años 80 y eso, bueno, publiqué, me estaba más cercana, estaba viviendo en New York, publiqué La Hostería del Tesoro, que fue la última de esas 3 novelas. Y después, bueno, traté de ver que si caía un poco en la cosa de allá de Francia, ¿no? Y la edición de Sale y eso. Pero ya, bueno, Saint-Louis, pues parece que también ya tenía, lo estoy hablando ya los años 80 y pico largos. Sí. Ya estaba, ya parece teniendo, es decir, sus problemas de salud, ¿no? Tú sabes que la Hostería del Tesoro, la portada me la hizo Jaime Belechaze, porque yo un día iba caminando por la calle Monte, y Jaime Belechaze es uno de los grandes pintores que produjo nuestra revolución, no nuestra revolución, sino nuestra generación. Y Belechaze, a pesar de ser un gran pintor, un día iba caminando por la calle Monte, que es una calle céntrica en La Habana, y ve un tipo alto y desgarbado vendiendo baratijas. Cuando me acerco, era Jaime Belechaze. A mí me impactó mucho la situación que había tenido Jaime, que incluso había estado ya un par de años en la prisión política. Y a mí eso me impactó mucho, y en las últimas páginas de La Hostería del Tesoro puse ese encuentro, ¿no? Que yo tuve con Belechaze. Y la portada de La Hostería del Tesoro, de la primera edición esa del año 82 por las Américas, me la hizo Jaime Belechaze. Hoy en día esa edición, de la que me quedan un par de libros nada más, está por ahí que la venden a $2,000, $3,000, la he visto. Principalmente, bueno, por esa portada que hizo Jaime Belechaze, donde es un rodeo y la figura de un desgarbado cowboy con espejuelos y vendiendo baratijas. Es una muy original portada, ¿no? Muchos me decían, no, eso no, esa portada no era nada. Digo, bueno, coño, con los años esa portada ha valido varios miles de dólares. Por ahí claro. Yo me sorprendo, ¿no? Entonces, pero bueno, este tipo de cosas pasan en nuestro mundo, ¿no? Y me alegro de que estés leyendo a Severo. Yo a Severo siempre lo he apreciado mucho. Y de un detalle, nunca nos pudimos conocer en persona, porque cuando él estuvo en Nueva York, ya yo estaba en California. En fin, a pesar de haberme hecho ese tipo de favor de, óyeme, guardarme 3 manuscritos. Exacto, desde la ciudad maravillosa, que yo lo escribía a principios del 70, después ¿cómo se llama? Alicia en las Mil y Una Camas, que tampoco tiene nada de porno, sino es de represión sexual que había en los años 70 en Cuba, sí, porque había y después de eso, bueno, La Hostería del Tesoro, que ya tiene todo lo de anterior. Bueno, son novelas hechas donde, es decir, el ambiente totalitario, pues se asomaba mucho sobre ella. Pero óyeme, Carlos, vamos a seguir hablando de tus libros. ¿Qué nuevos proyectos tienes? Bueno, Ismael, como tú sabes, desde siempre mi obra ha sido bilingüe. Yo trato de alternar libros, uno en inglés y uno en español. Y entonces, como mi más reciente novela fue Doble Filo, la cual ya mencionaste, que también se publicó con ediciones Alféizar.
Ahora estoy escribiendo en inglés. Es una nueva novela, no tiene título todavía, pero el protagonista es un señor norteamericano, un hombre muy disciplinado, pero por circunstancias que no vamos a mencionar en este momento, él va a Italia. Y entonces una serie de sucesos que tienen lugar en Italia. Y sobre eso se trata la novela. Y ya yo te mencioné antes de la entrevista que yo vivo enamorado de Italia. Es un país maravilloso, es un país mágico. Y yo estudio italiano diariamente, y cuando visité Italia en el año 17, todo lo que hice fue hablar italiano, que a mí me encanta, es un idioma muy musical, y es por eso que lo practico. Pues todo tiene que ver con Italia y la cultura italiana, y el contraste entre la cultura anglosajona, norteamericana, y la cultura italiana. Sobre eso se trata la novela. Bueno, es indudable, hay un gran contraste, ¿no? Me alegro de que estés yendo sobre ese proyecto. Bueno, yo también, es decir, he tenido, bueno, en El Silencio de los 12, tuve una de las colaboraciones que tuve, era de una chica que vivía en Italia, de origen madre cubana, el padre italiano. Y que bueno, casi ya hacia el final de la novela, aunque no, ella me dio un par de experiencias que ella había tenido allí en Italia sobre de abusos a las mujeres. Se suicidó. Me preguntaste sobre mis obras, Ismael. Mi novela anterior, y estoy hablando de mi obra en inglés, no en español. Mi novela anterior en inglés se llama Forgotten Objects, objetos olvidados, y parte de esa novela se desarrolla en Italia porque la protagonista es italiana. Ella nació en 1920, cuando Mussolini ascendía al poder. Entonces, el primer tercio de la novela se desarrolla en Italia, el segundo tercio en Cuba y finalmente los Estados Unidos. Es una novela que Ismael me llevó muchísimo tiempo porque es una novela larga, pero una novela que me trajo gran satisfacción. Y también, dicho sea de paso, yo la presenté a un concurso literario aquí en los Estados Unidos que se llama Reader's Choice Awards, y resultó una de las 3 finalistas, lo cual no está mal si uno se pone a pensar en la gran competencia que existe en todos estos concursos literarios. Bueno, indudablemente que el tema luce muy interesante, desde Italia hasta Cuba, aquí Estados Unidos. Es una novela histórica. El que quiera, aunque los personajes por supuesto son ficticios, todo el fondo histórico tiene que ser verídico. Uno tiene que comprobar las fechas, cuando sucedió esto, cuando sucedió aquello. Y esta señora, o señorita en aquel entonces, ella llegó a Cuba en diciembre de 1940 y se fue de Cuba en el año 61, y durante su estancia en Cuba ella abrió un restaurante en La Habana que se llamaba el restaurante Pompeya. ¿Cómo era el restaurante? ¿Cómo era el restaurante? Se llamaba Pompeya. Yo creo que yo he oído hablar de ese restaurante.
bueno, es un restaurante inventado por mí, Mm. pero allí fue que ella conoció a su futuro esposo, que era de la provincia de Pinar del Río. Él tenía una Vegas tabaqueras, y entonces ellos se casaron, y se casaron en el año 43, y fueron muy felices. Pero ella tuvo, después que cuando llegó la revolución en el año 59, que esa revolución se apropió de todas las propiedades de todo el mundo, entonces ya ella estaba embarazada y dio a luz sus hijas gemelas, nacieron en La Habana, pero ella se dio cuenta muy temprano que en ese país no existía un futuro para sus hijas ni para nadie, y entonces ella envió a sus hijas a los Estados Unidos a través del programa Pedro Pan o Peter Pan, y después, varias semanas después, ella logró salir de Cuba también. Pero eso es más o menos la novela. Es una novela muy histórica y se puede aprender mucho, no solo de historia, sino de muchísimas otras cosas. Muy interesante el tema, Carlos. Oye, el tiempo se nos está acabando. Indudablemente, Forgotten Objects, El Doble Filo, Quadrivium, son novelas que nosotros recomendamos que sean leídas, ¿no? Yo lo que digo, si puedo agregar algo, Ismael, cualquier radio oyente o cualquier lector que quiera empaparse un poco más en mi obra, yo tengo mi propio website, que es www.carlosrubioalbert.com, y ahí pueden ver todos mis libros, pueden ver reseñas, leer entrevistas, todo está ahí. Así que es www.carlosrubioalbert.com, y ahí se encuentra todo. Bueno, también pueden pasar por Creatividad Internacional, donde tienes cosas publicadas. Efectivamente. Pero bueno, óyeme, ya estamos llegando casi a los 30 minutos, que es el máximo de nuestros programitas. Y bueno, te agradezco mucho tus momentos. Ahora que me acordé, el restaurante cultural que había en La Habana era Floridita, que era donde iba Ernest Hemingway y todo. Sí. Ese era el restaurante que yo me pensaba que era el de la señora. No, el Floridita, que bueno, ya el Floridita queda pues muy poco, entonces, pero el Floridita, pues la gente se vinieron para la Florida. Pero bueno, óyeme, Carlos, muy agradecido por tus momentos que nos has dado. Mucho éxito con tu obra y apreciamos mucho. Hasta la próxima, Carlos. Muchísimas gracias a ti, Ismael, por esta oportunidad. Gracias. Bye bye.